¿Se acuerda usted de cuando tenía exámenes en el cole o en clase o en la universidad? ¿Era de los que se lo sabía o no tanto? ¿O era de los que tenía a veces alguna tentación de copiar? ¿Y qué hubiera hecho usted si el examen, en lugar de en clase, se lo hubieran dejado hacer en casa y solo? Claro, esta es la situación que hoy en día se les ha presentado a muchos durante el confinamiento. Pues les vamos a hablar del proctoring. Proctoring. Esto es una técnica que les permite a los profesores, durante los exámenes no presenciales, pedir que los alumnos tengan encendido el micrófono de su ordenador y encendida la cámara web del ordenador de su casa, claro, para verificar que el alumno es quien debe ser. ¿Y cómo lo hacen? Pues utilizan un control biométrico de los ojos del alumno, para que no copien. Y esto, pues claro, gusta a algunos sí y a otros no tanto. El profesor pues puede controlar que el alumno es quien dice ser y que hace el examen como lo tiene que hacer, pero los alumnos dicen que se está atentando contra su intimidad y que crea algunas desigualdades. Este melón se ha abierto en la Universidad de Granada. La universidad, por un lado, ha estado trabajando en las últimas semanas en esto del proctoring y ha habido las primeras discrepancias entre los alumnos. Y nos vamos a ir a hablar con el delegado de los estudiantes de la Universidad de Granada, con Jesús Maldonado. Jesús. Buenas noches. Y con el profesor también, con Enrique Dans. Buenas noches, Enrique. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo está yendo pues esto tan nuevo, ¿no? El proctoring, que tiene también consecuencias con el alumnado. ¿Qué es lo que decís desde el profesorado? Bueno, yo no soy profesor de la Universidad de Granada, yo soy profesor de IE, de IE University. ¿Cómo no? Simplemente lo que ocurre es que he utilizado el e-proctoring porque directamente hicimos la transición directa, no perdimos ni una sola clase y empezamos a dar las clases y hacer los exámenes sobre la web, y simplemente lo que buscamos fue la solución más adecuada, la que nos parecía más adecuada. O sea, el software de e-proctoring hay bastantes tipos y hicimos un estudio comparativo de todos ellos para intentar ver cuál sería el que se podía adecuar a nuestras necesidades, ¿no? Intentando buscar alguno que no fuera intrusivo o que no fuera que tuviera un grado de intrusividad en la intimidad del alumno razonable a cambio de una cierta seguridad, ¿no? O sea, nosotros nos decidimos por Small, y nos decidimos por Small porque nosotros no estamos en ningún momento viendo al alumno. O sea, el único requisito que hay que hacer aquí es que el alumno se tome unas cuantas fotos con su webcam para asegurarse pues, la identificación biométrica y que la persona que está haciendo el examen es ese mismo alumno, pero yo como profesor no he visto a mis alumnos en ningún momento, y lo único que hace el software es controlar pues que el alumno esté delante del ordenador, que no se levante y que no desaparezca de la vista de la cámara, que no aparezcan otras personas, que no aparezcan voces, que no consulte su smartphone, por ejemplo, ¿no? para evitar problemas, ¿no? Y digamos que va tomando nota de todas las aplicaciones que se utilizan, ¿no? Claro, yo como profesor lo único que hago es recibir al final un informe que me dice si eso se ha mantenido o no, y en ningún momento se le cierra el examen. Simplemente al final yo veo las excepciones y puedo tomar decisiones en ese momento para ver, pues por ejemplo, si entró el padre del alumno para despedirse diciéndole que se iba fuera de casa, pues bueno, pues oye, no tengo ningún problema, no le está soplando nada, ¿no? Por lo tanto no es un problema. Pero si entiendo que hay alguien al lado dándole las respuestas o trabajando con él, pues sí, lógicamente puedo decidir que ese examen no se ha llevado a cabo en las condiciones adecuadas. Claro, lo que ocurre es que usted recibe, nos dice, al final, es decir, no en el momento en el que el alumno desvía la mirada del ordenador, sino al final recibe un informe. ¿Y qué ocurre si, por ejemplo, un alumno dice, a usted le sale en el informe que ha estado mirando el móvil o que ha desviado un momento la mirada, y el alumno sostiene que no? Al final es la palabra de proctoring contra la del alumno. No, en ningún momento. O sea, yo en el momento en que recibo ese informe de excepciones puedo mirar lo que la cámara ha tomado y puedo escuchar, por ejemplo. Esto es que lo fundamental aquí son dos cosas. La primera es cambiar el tipo de examen. Si el tipo de examen es el tipo de examen que puedes dedicarte a mirar unos apuntes, no te va a servir para esto, porque los apuntes podrían estar detrás de la pantalla sin que la cámara los viese, y el alumno podría estar así, podría estar leyendo
leyendo los apuntes, ¿no? Entonces yo lo utilizo para exámenes que no pueden encontrar o que son a apuntes abiertos o a web abierta, en mi caso, a navegador abierto, o que no pueden encontrar fácilmente las respuestas en los apuntes. La segunda cuestión es crear un entorno de confianza. El alumno tiene que saber perfectamente lo que se está haciendo. O sea, no tiene que pensar que el profesor está ahí como un loro mirando agazapado en su webcam, porque eso no tiene sentido, hacer un examen ahí con el profesor en la lucecita verde, ¿no? Entonces, tienes que explicarle al alumno que no va a haber un problema derivado de que de repente entre alguien a la puerta o se despida de alguien o yo qué sé. ¿Tiene algunas restricciones? Por supuesto. Yo en mis exámenes dejo, por supuesto, a mis alumnos que vayan al baño y, sin embargo, aquí pues la cámara no me lo permite, porque cuando el alumno sale de delante del foco de la cámara podría estar haciendo lo que le diera la gana. Y para mí, como ya digo, no sería un problema, pero en muchos tipos de exámenes sí puede serlo. Pues Enrique Dans, gracias por explicarnos cómo funciona este proctoring, que además usted lo ha hecho de una manera especialmente gráfica y creo que ha dado con la palabra clave, que en el fondo es confianza. Un fuerte abrazo, profesor. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora sí, José Luis, vamos a hablar con el delegado de los estudiantes de la Universidad de Granada, que se llama Jesús Maldonado. Claro, porque los estudiantes, José Luis, dicen que se puede atentar contra su intimidad. Dicen, entre otras cosas, que los que viven en pisos de estudiantes pequeños pueden tener a alguien que pase por detrás, se despistan y, claro, ellos no están copiando. Es lo que decía el profesor ahora, que, hombre, eso al final va a depender de cada uno de los profesores, pero que él, por ejemplo, nos decía Enrique Dans, él entiende perfectamente que si uno desvía la mirada para ver que entra alguien por la habitación, pues no es un motivo para suspenderle el examen. Pero es verdad que el debate está ahí y es el eterno debate entre seguridad e intimidad. En este caso, entre la confianza que tengan también ambas partes, el profesor y el alumno. Vamos a ver si te parece con uno de los que, no sé si emplear el término, va a sufrir el proctoring en los próximos exámenes. Vamos a preguntárselo. Jesús, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿qué os parece a vosotros como estudiantes esta nueva técnica para vigilar que los alumnos no copien? Bueno, nosotros entendemos que como medida de vigilancia pues se tiene que hacer algo. El problema es cuando la vigilancia invade ya tu intimidad personal y tu intimidad familiar. Y ese es ya el punto en el que nosotros pues no estamos de acuerdo. Las situaciones que tenemos como estudiantes son muy diversas y algunas de ellas son muy delicadas en casa. Entonces, que un profesor pueda estar viendo a ti, y ya no solo a ti, a tu familia o tu habitación con más gente que pueda ver porque puedes compartirla con más hermanos, es una cosa que nosotros como estudiantes hemos rechazado desde el primer momento en el que se empezó a hablar de proctoring. Pero nos decía el profesor al que acabamos de escuchar que ellos en ningún momento van a ver lo que ocurre en el domicilio del alumno. Simplemente el sistema lo que detecta es desvíos, por ejemplo, de la mirada o que no se presta la atención que debe focalizarse sobre la pantalla del ordenador. Y que pues ahí sí que puede haber casos concretos, hombre, pues ir al baño, pues que no es posible, pero que a lo mejor si miras al móvil un momento o si miras a alguien que entra a la habitación, pues eso no se contabiliza. Si se respeta, como dice el profesor al que hemos escuchado, ese grado de intimidad, ¿lo aceptaríais? Claro, si aquí el problema está con la intimidad personal y familiar. La cosa está que las universidades por ahora no están haciendo eso, en su mayoría al menos. Nuestra universidad en Granada, eso no ha pasado en ningún momento. Hasta ahora son videovigilancias vía webcam por diversas plataformas, Skype, Google Meet, Zoom, pero en ningún momento, es decir, en todo momento ha estado siempre el profesor o la profesora acompañando a los estudiantes y vigilando uno por uno pues todo lo que pudiera estar pasando en sus habitaciones, en sus salones, en sus cocinas o donde pudieran estar haciendo el examen cada uno en su casa, en las zonas que tuviesen. Entonces, en el momento en el que se dé ese salto, se pase de estar en una videovigilancia donde otra persona te está viendo y se pase a unas medidas de seguridad donde no están vigilando tu intimidad ni personal ni familiar y además lo puedes corroborar, ¿no? Por ejemplo, diversas aplicaciones que pueden sacar que nos puedan decir, oye, no, esto no lo hace, no, pero también tenemos que ver que sean de código libre, de código abierto, para que sepamos nosotros como estudiantes que eso es verdad y que no se está quedando ni una grabación de eso que puedan luego mirar las personas que no deberían de nuestras intimidades. Entonces, mientras que nosotros tengamos todas esas seguridades, no va a haber ningún problema. Pero por ahora, la Universidad de Granada, que es donde yo estudio, o la mayoría de universidades públicas españolas de las que tengo constancia, no lo están haciendo. Jesús, tú que eres delegado de los estudiantes de la universidad, que bueno, pues que recibes muchas informaciones, ¿tú crees que están pagando justos por pecadores
o no? ¿O es normal que se haya tenido que llegar a esta medida u otra similar? Porque, por ejemplo, desde la universidad lo que se dice es que hay anuncios de gente que se está ofreciendo para hacer exámenes por contraprestación económica. Es curioso porque esos anuncios, todos los estudiantes de los que hemos estado hablando no hemos visto ninguno. Y claro, si es una publicidad que va dirigida a estudiantes y que no las vemos, y encima tú con las tecnologías de hoy en día para hacer marketing y publicidad, que una cosa va enfocada a ti y no la veas, es curioso. Que sí que la ven las universidades, pero no los estudiantes. Nosotros no compartimos que eso se esté fomentando más ni que haya más copias en los exámenes que pudiera haber antes. Evidentemente siempre hay gente que intenta saltarse la legalidad y querer copiarse en los exámenes, pero ni por asomo está habiendo más que antes. Lo que sí que es verdad que nosotros hemos visto es que los profesores están utilizando esto más como excusa y les está generando un miedo a ellos, que es ese miedo el que está creando, pues que nos vigilen con proctoring, que nos hagan pruebas de escasos minutos donde apenas tenemos tiempo para responder, y otras muchas pues técnicas o actividades que están haciendo con nosotros que no son correctas desde nuestro punto de vista, al menos. Pues Jesús Maldonado, que es el delegado de estudiantes de la Universidad de Granada, gracias por atendernos y ojalá que no tengáis que hacer el examen con el proctoring, porque eso significará, entre otras cosas, que nos hemos olvidado por un tiempo del coronavirus. Es decir, ojalá que podamos volver también en eso a la normalidad, sin el relativa normalidad. Un fuerte abrazo, y suerte en los exámenes.